Hoy es 28 de febrero del 2011 y estamos con el filósofo español José Luis Ramírez, radicado en Suecia, y vamos a hablar un poco de su formación filosófica. ¿Cómo se inicia en la filosofía usted? Bueno, primero por afición personal. Cuando terminé la escuela primaria, en el bachillerato, a mí siempre me interesaba el tema de por qué pensamos, cómo lo hacemos. O sea, la filosofía siempre me interesó más como actividad, la reflexión sobre la reflexión, por así decir. Y entonces yo empecé el bachillerato y con medio bachillerato uno se podía pasar a la escuela de magisterio. Estudié magisterio, me hice maestro de escuela, entonces yo quería continuar en la universidad. Durante todo este tiempo yo leía mucho libros de filosofía, aunque no era la materia a la que me dedicaba totalmente. Yo leía mucha filosofía. Así que cuando entré en la universidad, en Complutense, en Madrid, en los años 50, pues eran 5 años, 2 años de estudios comunes, que eran para todos los alumnos, con latín, griego, árabe, historia, es decir, unas materias comunes 2 años. Luego se hacía un examen y uno entraba en 3 años de licenciatura. Entonces yo quería, al hacer la licenciatura es cuando se podía elegir, y por haber entrado por magisterio me obligaba el sistema a que eligiera pedagogía en la licenciatura. Y no, yo quiero hacer lo que llamaban allí filosofía pura. Entonces tuve que hacer un examen especial, tuve que examinarme de griego, entre otras cosas que lo había dejado un poco de lado, y entré en la licenciatura de filosofía pura. O sea, usted estudiaba filosofía en los años 50 en la España de Franco. Sí. ¿Qué significaba estudiar filosofía entonces? ¿Había algún tipo de censura? ¿Había algún tipo de autores excluidos? ¿Ustedes estudiaban toda la filosofía? Bueno, autores excluidos había por decreto. Yo tuve que solicitar un permiso, presentar un certificado del obispo de Madrid de Alcalá de que yo no era una persona peligrosa ideológicamente, para poder leer libros prohibidos. Por ejemplo, Nietzsche estaba prohibido. O sea, eso se arreglaba. Y además el libro más vendido era el que estaba prohibido, que lo tenían en la librería debajo o sea, no había. O sea, en realidad en la España de Franco, como Franco lo que hizo fue deshacerse de la falange, que eran los fascistas. Franco no era fascista, él era un dictador militar, y dejó que condenara a muerte al jefe de la falange, y él se puso al frente de él, y eso neutralizó bastante el fascismo. Sí, tenían una asignatura en la escuela, pero nosotros la verdad es que no cultivábamos las ideas. Nos sabíamos la fraseología y nos reíamos de ello y hacíamos chistes constantemente, porque el humor es lo que salva las dictaduras. Entonces no había ese agobio que tenían los alemanes con Hitler. El franquismo sabía que al individuo hay que dejarle que se mueva solo. Mientras no empiece a hacer algo asociado con el otro, déjale que hable y que diga lo que quiera, ¿no? Hay una serie de chistes extraordinarios sobre esta situación. O sea, yo me moví bastante, y además había profesores en la universidad que eran bastante. O sea, uno era Aranguren, José Luis Aranguren, de ética, que luego lo expulsó del franquismo. Yo lo traje aquí a Suecia de visita, cuando yo vivía aquí, que este hombre de franquista no tenía nada, y que nos enseñó ética de una manera muy y ya Ortega había regresado también a España. Sí. Ortega había regresado. ¿Y sí. daba clases? No. Y bueno, ¿cómo un filósofo como usted, español, llega a Suecia? Bueno, o sea, el problema el que yo pudiera estudiar en España se debe a que como mi padre lo asesinaron los rojos, y mi padre era rojo. Si la República hubiera ganado la guerra, a mí me habían considerado hijo de caído, porque mi padre era de izquierdas. Pero como lo habían asesinado a la izquierda, entonces
el franquismo me consideró hijo de caído. O sea. ¿De qué partido era su padre miembro? No, estaba cercano de los socialistas. Y también empezaron a crear los socialistas hispanos funcionan bastante como los suecos. Mi padre era jefe del departamento de pintura del Ayuntamiento de Madrid. Y hubo unas intrigas allí, unos líos. Entonces él ya estaba harto y quería independizarse de eso. Y como era pintor, entonces se montó un tallercito con 2 empleados para dedicarse con el negocio privado a la pintura. Entonces mi madre me contaba una conversación en la casa del pueblo, decía, tú eres patrón, o tú... O sea, en cuanto uno tenía una peluquería, tú ya eres de derecha. O sea, este tipo de cosas. Estaba la izquierda, perdió la guerra contra Franco porque estaban desunidos, estaban a bofetadas, dando el paseo por la noche. Yo tenía en el barrio donde vivía, mataban gente toda la noche y las vecinas iban a ver los besugos, decían, y a poner cigarrillos en la boca. O sea, la izquierda en España se comportó de una manera asquerosa también. No supieron buscar una conciliación. Los anarquistas de un lado, los socialistas de otro, y los comunistas eran sobre todo los más buenecitos en aquella época. Pero esto es lo que... Pero yo creo que mi padre estaba... No llegué a ver su documentación, pero él estaba en relación con los socialistas, y él quería dedicarse a la ciencia jurídica. Entonces quería entrar de jurídica del trabajo, ¿no? Y como le empezaron a crear, entonces se fue a la patronal y se metió a tratar de trabajar en cuestiones de derecho con ellos. Y claro, todo esto, este tío, o sea, este tipo de situaciones en España era muy corriente. Entonces, eso a mí me facilitó, porque yo tuve ayuda para tener una escuela como debido en un internado y una beca para luego ir a la universidad. Pero cuando yo ya estaba en la universidad, después de llevar 4 años, yo me di cuenta, o sea, llevaba los 2 de comunes y 2 de licenciatura en filosofía, con muy buenas notas además. Y empecé a notar que los que iban a la universidad eran gente establecida, y a mí no voy a tener oportunidad de trabajar como él. Entonces la gente del Opus Dei, ¿sabes?, trataron de... o sea, si entraba en el Opus Dei y me afiliaba a algo así, entonces podían. Entonces yo me di cuenta, yo como soy hijo de padres pelones, yo no voy a poder hacer carrera como es debido. Entonces, después, cuando ya estaba casi terminando la licenciatura, me fui un verano a Alemania, un verano que fueron 4 meses. Estuve allí haciendo trabajillos, incluso de construir carreteras o de lavar platos, y me di cuenta de que Europa era algo distinto. Entonces, cuando yo volví a España, ya dije, no, se terminó, emigro. Entonces agarré 2 maletas y al año siguiente, entonces ni siquiera llegué a sacar el título de licenciado. Me decían, pero estás loco, ¿por qué no terminas? No, yo ya esto no lo aguanto, me fui a Alemania. Y entonces en Alemania me fue muy bien porque entré primero estuve en Colonia, y allí nos reuníamos muchos hispanos. Entonces ya estaba un poco de harto, estaba trabajando en una fábrica que fabricaba cables en Colonia, ¿no? Y esto lo combinaba con la asistencia a la universidad alemana. Yo había aprendido un poco alemán antes de irme. Entonces, cuando ya llevaba algún tiempo en la fábrica donde yo trabajaba en el guardarropa, vendiendo Coca-Cola, eso, que me podía permitir el lujo de leer. Entonces yo me ofrecí a quedarme con los turnos de noche. Entonces en lo sucesivo yo trabajaba por la noche, iba a la universidad mediodía y dormía el otro mediodía. Pero al final esto no era... Entonces, como en Colonia había muchos estudiantes españoles emigrados, pero se reunían en el comedor universitario, y casi todos estaban trabajando. Entonces yo me di cuenta, yo no voy a aprender más alemán si sigo aquí.
Entonces una mañana hice autostop. Yo creo, hay un concepto en retórica que es el kairos, que es el tiempo, el momento absolutamente preciso para algo, el saber. Y a veces, o sea, el kairos puede ser por casualidad que uno se encuentre en un sitio como el debido, en el momento oportuno, o por buen juicio, que uno sabe hacer lo que debe en cada momento. Este concepto para mí ha sido fundamental siempre. Haciendo autostop, yo quería irme a Heidelberg, a alguna universidad donde solo hubiera alemanes, para meterme en un ambiente alemán. Yo siempre me ha gustado incrustarme en la cultura en la que entro para aprender a pensar como ellos. Entonces, de camino hacia como hice autostop, los coches que me recogieron no iban a donde yo quería, sino que me llevaron a Marburg an der Lahn, Marburgo del Lahn, que es donde estudió Ortega y Gasset. Y cuando yo vi aquella ciudad, dije, si aquí es donde quería venir. Y o sea, este autostop que me llevó a otro sitio diferente que yo quería, es el que hace que yo esté ahora aquí hablando con usted. Si no, yo ahora no estaría aquí. Porque de ahí viniste para Suecia. Claro, o sea, frente a la eso es lo que me llevó a Marburgo. En Marburgo no tuve que trabajar corporalmente porque había una escuela Berlis que llevaba un catalán que necesitaba un profesor de español. Fui a una residencia de estudiantes extranjeros donde no había ningún español y me dieron habitación y sitio enseguida. Entonces volví a Colonia, me despedí de la fábrica aquella y me trasladé. Y luego además me dieron una beca de estudio. Yo estuve 3 años en Marburgo. Y allí, un verano, allí había un colombiano que me dice, hombre, hay unas suecas que están aquí estudiando alemán en el curso de verano. Y él estaba muy interesado por una joven sueca que llevaba una amiga que era una tontarrona, y dice, ¿no puedes echarme una mano para distraer a...? Bueno, yo no soy de los cazadores, yo entré en eso, y entonces la joven que a él le interesaba se interesó por mí. Entonces esto creó un noviazgo, y entonces esta mujer regresó a Suecia y luego ya se matriculó para el curso siguiente y vino. Yo digo, yo no quiero que digan que mira aquí que todo es un cachondeo erótico entre un español. Digo, nos casamos. Entonces, a los meses ella vivía también en la misma residencia que yo, había una sección de féminas, entonces nos casamos. Nos obligaron a casarlos por la Iglesia Católica. Pero bueno, firmamos los papeles y luego yo ya me trasladé a Suecia. Y esto era pues en el 62 y me instalé en Uppsala y entonces ya me inscribí en la universidad. Entonces en Suecia no reconocían más que el bachillerato de países extranjeros. Y los estudios universitarios que yo tenía, los de España y los de Alemania, con documentación. Bueno, entonces dije, bueno, como tengo que aprender sueco, lo mejor es que me matricule y como lo que sé mejor es el español, me matriculé en español y en filosofía. ¿En la Universidad de Uppsala? Sí, porque voy a ir a filosofía, como es el curso elemental, yo lo que ellos cuenten ya me lo sé, y entonces lo que hago es aprender sueco al oírles contarme lo que yo ya sé en otro idioma. Y luego fui a la sección de español y digo, para que no crean que yo, por si tengo que trabajar de profesor de español, que me den el título esto, ¿no? Entonces yo me dediqué a hacer un trabajo serio, que era trabajo sobre la traducción de la lírica entre el sueco y el español.